Tengo experiencia también en pentesting, en lo que es seguridad de Linux, seguridad de redes. Aparte de estudiar en la Universidad de San Carlos ya en el último semestre, pues también estoy estudiando de parte de la Universidad de MIT. Estoy estudiando lo que es seguridad informática, ¿verdad? Más que todo especializada en lo, como les comentaba, en redes y en seguridad de servidores de Linux, ¿verdad? Entonces, sin más, pues vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar primero compartiendo un poco de lo que sería la teoría, ¿verdad? No podemos empezar a hacer algo práctico como lo vamos a hacer al final de la presentación sin entender un poquito los conceptos fundamentales y entender realmente el porqué de la estructura de un blockchain es como se encuentra, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a empezar a presentar, solo me permiten un minuto, quiero tomar un screenshot de algo antes de empezar, porque al final de cuando hagamos el demo vamos a hacer unas comparaciones de tiempo y, y les quiero tomar foto de algo para que se hagan una comparación antes de empezar el demo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Y entonces, pues como el título de la presentación es para el curso de estructura de datos, hoy vamos a ver lo que es blockchain y hashing y cuáles son los conceptos generales que conforman un blockchain, cuál es la estructura que tiene, por qué es que tiene esta estructura. Entonces, antes de empezar, no sé si algunos participantes quieran poner en el chat qué protocolos o qué características saben que tiene un blockchain. ¿Qué es lo que separa un blockchain de cualquier otra dinero? Por ejemplo, específicamente el Bitcoin. ¿Qué separa el Bitcoin de una entidad bancaria como lo sería el Banco Industrial o cualquier banco que tengan, ¿verdad? Voy a estar leyendo ambos chats, tanto el chat aquí de la presentación con ustedes como también la transmisión en vivo de parte de los compañeros de TryHackMe. Entonces, sí, específicamente eso es exactamente eso que acaban de poner acá también en el chat, son descentralizados. Esa característica es, creo que la más vendida, creo que es por lo que más se diferencia y lo que le dio tanto impulso a las criptomonedas en la actualidad, es el hecho de que sea descentralizada. Esto quiere decir que no hay realmente una entidad designada para monitorear, para verificar, para llevar control de las transacciones que se van haciendo en un blockchain, sino que realmente la idea de los blockchains es que cualquier persona pueda tener su propio registro del blockchain, que pueda tener su propia versión y que esta versión se propague a todas las demás personas. Entonces, sí, son transferencias firmadas, eso lo vamos a ver, cómo es la firma digital de cada una de las personas. Sí, es distributiva, que es justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que es va muy de la mano con ser descentralizada. Y entonces, junto con esa idea principal, tenemos un poquito más específico cada Bitcoin, lo que vendrían siendo, pues, los componentes clave. Realmente cada implementación de un blockchain tiene sus distintas características, protocolos, estructura, pero la idea general de un blockchain lo podemos tener acá. Vamos a tener lo que es descentralizado, como lo comentábamos. De parte también en el chat pusieron transacciones firmadas. Esto se refiere a que para que cada transacción sea válida, cada usuario tiene que contar con un par de llaves. Eso lo vamos a ver más adelante en la presentación, por qué un par de llaves, porque hay una llave pública, porque hay una llave privada, pero podemos decir que es como una firma digital en un cheque que permite validar que la transacción está viniendo de nosotros y que no cualquiera pueda falsificar nuestra firma, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que vendrían siendo transacciones, por ejemplo, cheques físicos, cuentan con una firma en lapicero, ¿verdad? Que nosotros realizamos. La diferencia en el mundo digital es que si yo firmo con una imagen alguna de las transacciones, cualquier persona puede tomar esa transacción, ¿verdad? Puede tomar esa firma y falsificarla en sus siguientes transacciones. Entonces vamos a ver cómo se mitiga este riesgo digital con lo que vendría siendo pues la encriptación, ¿verdad?
Algo más que habíamos comentado, que es que cualquiera puede agregar transacciones, ¿verdad? Esto es parte también de la descentralización, que simplemente dice que cualquier persona es libre de usar este sistema media vez pues cuente con los fondos, ¿verdad? No vamos a hacer transacciones si no contamos con los fondos, pero cualquier persona puede hacer broadcast de las transacciones correspondientes y pues ya es deber de las personas que estén llevando localmente su copia del blockchain, añadir estas transacciones al bloque, ¿verdad? Las transacciones tienen que estar indexadas. Esto es otro método para mitigar ciertos problemas de falsificación que vamos a ver más adelante, junto con las llaves privadas. Las llaves privadas evitan que transacciones no deseadas se agreguen al blockchain, pero por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros firmamos una transacción y que nosotros le estamos pagando, por ejemplo, 10 bitcoins a cierta persona? Entonces, nada evita que esta persona tome esa transacción y que la repita muchas veces, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues ya está firmada por nosotros y como no se está modificando, simplemente pues se puede agregar varias veces. Hacer que las transacciones estén indexadas evita este problema e incluso otras implementaciones, específicamente Bitcoin, aparte del índice de la transacción, también le agrega un timestamp, que es simplemente un numerito que dice cuántos segundos han pasado desde cierto tiempo determinado, ¿verdad? Y esto ayuda a diferenciar que las transacciones sean únicas cada una entre ellas y que no se puedan ni copiar ni falsificar, ¿verdad? Y como vemos al final, tenemos lo que es un proof of work. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero prácticamente uno de los conceptos, de los problemas que surge al hacer un blockchain descentralizado es que no sabemos realmente qué persona tiene la versión correcta del blockchain, porque como les comenté, cada persona guarda sus respectivas versiones del blockchain en sus computadoras, y eso es la idea de un blockchain descentralizado, ¿verdad? Pero eso viene con el problema de que entonces, ¿en quién confiamos? ¿Cómo sabemos qué persona tiene la versión correcta? ¿Qué persona malintencionadamente habrá copiado o cambiado algunas transacciones, ¿verdad? Entonces, para eso viene el concepto de Proof of Work, que prácticamente es quien pone más horas de cómputo en hacer que el blockchain sea válido. Entonces, y como regla general, cuando se tiene em, problemas con cierto blockchain, ¿cómo se decide cuál elegir? Como regla general, se elige el que tenga más tiempo de cómputo invertido en ese bloque en específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver específicamente estas reglas con pues, lo que es el curso de estructura de datos? En el tema de, no nos vamos a fijar tanto en la descentralización, como les comentaba, esto es algo más allá fuera del demo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar hablando más de lo que son las transacciones firmadas, que es lo que vendría siendo el tema de encriptación, y vamos a estar hablando del proof of work, que viene dentro del tema de hashing y un poco dentro de la codificación, ¿verdad? Entonces, específicamente vamos a empezar dando una idea de qué son estos términos que a veces al inicio dan un poco de miedo o un poco de incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre mismo? Criptografía, criptología, hashing, codificación, encriptación. No sé si habrán escuchado la palabra AES o SHA-256, que el DIGES, que etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a aclarar un poquito los términos antes de pues meternos más a fondo en la conversación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar definiendo criptografía, que es el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificación. Para extender un poquito más la criptología, ¿verdad? Que no se debe confundir con la criptografía específicamente, pero en la criptología yo les podría decir que es como estudiar cierto tipo de escritura secreta, ya sea, por ejemplo, cómo procesar mensajes de tal manera que solo las personas que conocen el proceso exacto puedan revertir eh, el mensaje a algo que sea entendible. Y esto es muy útil, por ejemplo, en Internet. Hay un ataque muy conocido que se llama Man in the Middle o eavesdropping, que refiere a una persona que se encuentra escuchando mensajes del Internet como prácticamente espiando una conversación, ¿verdad? Haciendo chisme. Entonces, ¿cómo evitar que una persona en el Internet que esté de por medio esté escuchando nuestra conversación?
Eso se resuelve pues hablando en un idioma que solo yo y el destinatario podamos entender, ¿verdad? O que el idioma dependa de una llave en específico y a pesar de que todos entienden el idioma, como el idioma depende de una clave en específico, sin esa clave todas las personas que escuchen de por medio no son capaces o no van a ser capaces de entender nuestro mensaje. Y esto es muy importante porque realmente creo que nadie acá, por ejemplo, cuando entramos a WhatsApp, cuando entramos a Facebook, cuando entramos a YouTube, estoy seguro que nadie de acá se ha puesto a pensar qué rutas, cómo llega la información desde YouTube hacia nosotros. Cuando nosotros enviamos un correo o iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google, ¿por qué puntos del Internet pasa nuestro mensaje antes de llegar a los servidores de Google? ¿Y cómo estamos tan seguros que alguien dentro de todos esos saltos que da, verdad? ¿Cómo no estamos seguros que alguien de esos saltos está espiando nuestras conversaciones, va a vender nuestros datos o algo por el estilo, verdad? Por eso creo que hace mucho tiempo se viralizó mucho y de buena manera decir que los Wi-Fi públicos son peligrosos y que si nos conectamos a un Wi-Fi público, que usamos una VPN o algo por el estilo. Esto es porque esto asegura la encriptación del tráfico desde nuestra computadora hasta la computadora destino, ¿verdad? Hoy en día es un poquito, ya no es tan drástico el tener que conectarse a una VPN en público, porque ya es más un protocolo, ya es estándar de industria tener que usar encriptación en las conexiones, ¿verdad? Ahora ya casi todas las páginas son HTTPS, que significa que están seguras, ¿verdad? Incluso algunos navegadores como Google Chrome, eh, a menos que uno explícitamente lo diga, ya no te dejan navegar en páginas que no estén encriptadas, ¿verdad? Pues por el motivo de seguridad, ¿verdad? Y a la par tenemos la definición de hashing, que es pues convertir uno o varios elementos de entrada en una función, ¿verdad? Tenemos una función que toma nuestra entrada cierto texto y nos devuelve otro elemento como salida. La mayoría de las funciones hashing tienen una salida que por lo menos el largo es fijo, ¿verdad? Por ejemplo, MD5 nos da una de longitud de 16 dígitos hexagesimales. Siempre con esa longitud, ¿verdad? Otro muy conocido, de hecho es el más utilizado, es como el estándar de industria ahora, es el SHA-256, que nos da una salida hexagesimal de 64 caracteres. Ahora incluso para usos militares, o ahora que se avecinan las computadoras cuánticas, ¿verdad? Ya se está usando SHA-512, que es el doble de bits de salida, o algunos métodos más seguros, ¿verdad? Pero por lo general, cuando ustedes se conectan a una página web, de hecho creo que lo vamos a mostrar más adelante en el demo, los certificados están firmados con una llave de AES y SHA-256, ¿verdad? Entonces, algo que vale la pena mucho antes de seguir adelante es hacer la aclaración que el encriptado no es lo mismo que el hashing, o en su defecto no es lo mismo el encriptado que la codificación. Y esto tiene que ver con el hecho de que la encriptación es algo que puede, por ejemplo, si yo les quiero enviar un mensaje al destinatario, yo puedo encriptar el mensaje y cuando la persona lo reciba, puede deshacer la encriptación, ¿verdad? Puede desencriptarlo y leer el mensaje original. Esto no pasa con el hashing. Más que todo, las funciones de hashing, específicamente criptológicas, están diseñadas con que sea computacionalmente imposible devolver el mensaje original si solamente tenemos el hash. Hay ciertas, ahí sí que prácticamente toca a prueba y error, ¿verdad? Si nosotros se nos presenta un hash y se nos pregunta cuál era el mensaje original, el texto original que entró en esa función, no queda nada más que a prueba y error para encontrar todas las posibles combinaciones, para encontrar qué texto genera ese hash en específico. Y no lo vamos a hablar el día de hoy porque es un tema un poquito más extenso, pero al final de la presentación les voy a compartir un link a un video que explica específicicamente por qué SHA-256 es tan seguro y cuánto tiempo llevaría probar todas las posibles combinaciones de hash SHA-256 para encontrar la respuesta correcta, ¿verdad? Y pues en resumen, es imposible, ¿verdad? Si todas las personas del mundo tuviéramos
los servidores de Google multiplicados por 50 y hubieran unas 1000 copias del planeta Tierra haciendo exactamente lo mismo, aún así nos llevaría más tiempo de la existencia del universo en probar todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de la seguridad de las contraseñas usando el sistema de hashing, lo que hace seguro ese mecanismo es que es computacionalmente imposible adivinar qué contraseña genera cierto hash, ¿verdad? Vamos a ver que en Internet hay ciertas cosas que se llaman Rainbow Tables, eh, páginas como por ejemplo una página muy conocida se llama Crack Station, que se encarga específicamente a personas malintencionadas o no, ¿verdad? Que se dedican a, a generar todas posibles combinaciones que ellos puedan de hashes y preguardarlas, valga la redundancia, en tablas hash. Pero entonces, por eso es malo usar contraseñas simples, ¿verdad? No usen un 234 de contraseña, no usen password de contraseña, no usen el nombre de su perrito, ¿verdad? Porque estas contraseñas hay personas que ya se tomaron el tiempo de probar esas combinaciones y que esos hashes ya se encuentran en línea y por lo cual es malo usar contraseñas repetidas, ¿verdad? Hay otras técnicas de mitigación de hashes precalculados, como lo es un método llamado sal y pimienta, pero eso se sale un poquito del tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Como les comento, les voy a compartir 3 videos que realmente se encargan de profundizar pues estos temas secundarios de la conferencia de hoy, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poder ver, por ejemplo, SHA-256 en acción. Vamos a ver cómo cierta entrada, como la es password 123, les prometo que si ustedes buscan este hash en Entonces, internet, disculpa, ¿sí? solo había una pregunta que para que no se quede ahí atrás, que preguntaba si de eso se encargaba la prueba de trabajo. Creo que se refería cuando, si tratábamos de adivinar el hash que estabas diciendo. Sí, de hecho, la prueba de trabajo se encarga de sincronizar el blockchain, lo que les comentaba de cómo sabemos quién tiene la versión correcta del blockchain, ¿verdad? Em, eh, Eso es la prueba de trabajo. Es como decir, miren, yo le dediqué 50 horas de mi computadora echando punta calculando el hash y este es el hash correcto, este es el nonce correcto, ¿verdad? Entonces, pero viene otra persona y dice, no, miren, yo también lo encontré, pero yo le dediqué 30 horas, ¿verdad? Entonces las personas van a confiar en la persona que le haya dedicado más tiempo de cómputo al bloque para que todos estemos en sincronía, ¿verdad? No confiar en alguien específico solo por ser él, ¿verdad? Sino que realmente sea demostrable que le dedicó más tiempo de computación. Eh, Eso es lo que hace la prueba de trabajo y lo vamos a ver más adelante, justo unas 2 diapositivas después de esta, vamos a ver qué es lo de la prueba de trabajo. El hash se encarga más, en este caso está de la mano, porque la prueba de trabajo lo que hace es generar un hash específico. No es que la prueba de trabajo sea el hash, pero la prueba de trabajo, como lo vamos a ver en esta diapositiva, eh, ¿cómo sabemos? Y esa es una excelente pregunta justo por esto. eh, ¿Cómo sabemos quién le dedicó más tiempo de cómputo? Es justo lo que vamos a hablar en esta diapositiva. Exactamente, como dicen en el chat también, ¿verdad? Esto de sal y pimienta es el cual el hash se le agrega un texto adicional. Es exactamente eso. Para evitar y darle un poquito más de seguridad a los clientes, ¿verdad? Hay un concepto en la programación de DevOps que es que asumir que el cliente lo va a hacer todo mal, ¿verdad? A veces uno se esfuerza por hacer interfaces intuitivas y el cliente hace lo que quiera con las interfaces, ¿verdad? Lo mismo pasa con las contraseñas. Por más que uno le recomiende al cliente, mire, no use contraseñas simples, no use contraseñas fáciles, no repita sus contraseñas. Aún así sabemos que la mayoría de las personas reutilizan las contraseñas, ¿verdad? Exactamente, mi cliente tiene 3 neuronas, sí, y con esas 3 neuronas utiliza la misma contraseña en todos los sitios web. Entonces, si en alguna página se le filtra su contraseña y él no las ha cambiado, para evitar que las personas ya tengan un hash precalculado, se le agrega algo que se le llama sal, que es que aparte de la contraseña que el cliente ingresa, se le agrega un texto aleatorio aquí para hacer que a pesar de que el cliente esté repitiendo sus contraseñas, ¿verdad? No sean totalmente
iguales por la sal que se le agrega, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de sal y pimienta, ¿verdad? Entonces, ahora sí, como podemos ver aquí, las funciones hash específicamente toman un texto de entrada, como podemos ver aquí que es password 123, ¿verdad? No usen eso como clave. Pero eso nos genera un hash, ¿verdad? Que es una salida específica. Si tienen duda de por qué se llama SHA-256, pero el texto solamente tiene salida de 64 caracteres, es porque cada carácter representa los 6, 8 o 16 bits que tiene el sistema hexagesimal, ¿verdad? Que va desde el 0 al 9 y que luego va desde la A hasta la F, ¿verdad? Entonces, por eso, a pesar de que es SHA-256 bits, los 256 bits se pueden representar de manera hexagesimal en 64 caracteres, ¿verdad? Entonces, respondiendo ahora sí la pregunta del compañero de eso se encarga la prueba de trabajo, ¿cómo sabemos qué persona le dedicó más trabajo a este hash? Es algo llamado la dificultad del blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Bitcoin creo que ahora ya se encuentra como por 33. Se los voy a verificar antes de terminar la conferencia, pero cada blockchain nos dicen, bueno, se lo dicen a cada minero, ¿verdad? Miren, para que sus bloques sean válidos, el hash que ustedes generen, que es esta cosita de acá, tiene que empezar con cierta cantidad de ceros. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que empieza con E, ¿verdad? No empieza con un cero. Entonces, nosotros vamos a tener que ir agregando un nonce al bloque, ¿verdad? De tal manera que el hash resultante empiece con cierta cantidad de ceros. Solo voy a hacer una pequeña aclaración que realmente no es tan importante porque es pues por motivos de visualización, ¿verdad? La cantidad de ceros que tiene que haber al inicio es en binario. Entonces, por ejemplo, como le estaba comentando, Bitcoin creo que ya se encuentra como por 30 y algo ceros. No significa que aquí van a haber 34 caracteres, sino que los 34 primeros bits tienen que ser cero, ¿verdad? Pero por motivos de visualización, en lo que va a ser hoy, vamos a hacer que sean ceros de carácter, ¿verdad? Para que sea más fácil para ustedes visualizar la cantidad de ceros iniciales, pero sí considero importante hacer esa aclaración de que en el sistema real de Bitcoin no son caracteres del hash resultante, sino que son los bits iniciales, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo al cambiar nuestra contraseña, el hash cambia, por ejemplo, y aunque sea el más mínimo cambio, como lo es pasar una letra de mayúscula a minúscula o pasar de una A una B, el más mínimo cambio en el texto de entrada genera un cambio totalmente impredecible en el texto de salida. En la mayoría de hashes criptológicos esto se le llama efecto avalancha y es lo que hace que no sea predecible, ¿verdad? Que un pequeño cambio en el texto no les permita a las personas malintencionadas predecir cuál va a ser la salida, ¿verdad? Y lo mismo de regreso. Podemos ver que aquí se cambió la D del final a una D minúscula y el hash cambia totalmente, ¿verdad? Cambiamos una S al inicio y el hash cambia totalmente. Mi nombre, por ejemplo, y el hash cambia totalmente, ¿verdad? Entonces, la idea de prueba de trabajo se basa en esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente de seguridad, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de la prueba de trabajo, pero para responder tu duda de una vez, se refiere a eso, ¿verdad? Que vamos a tener que calcular un hash que a la hora de un nonce, perdón, que es un numerito de 1 hasta donde lleguen, que si se lo agregamos al final a nuestro bloque y le sacamos el hash a todo el bloque, nos va a generar una salida con cierta cantidad de ceros al inicio, ¿verdad? Pues prácticamente eso. Como les comentaba, la función hash lo que hace es que sea fácil computacionalmente, o sea, que sea rápido calcular un hash teniendo el texto original. Por ejemplo, aquí tenemos la contraseña del administrador Ben, ¿verdad? Tenemos que esta es su contraseña, una contraseña bastante segura. Y tenemos que el hash resultante, este es un tipo de hash distinto. Más o menos este formato lo van a ver en, por ejemplo, en la manera en que Linux guarda sus contraseñas, ¿verdad? En el etc shadow u otros tipos de sistemas podemos ver que la P que está aquí suele decirnos el tipo de hash que se encuentra. Y eso, por ejemplo, no necesariamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los primeros 10 caracteres van a ser la sala agregada y los siguientes caracteres van a ser el hash resultante, ¿verdad?
A veces es más corta la sal, a veces es más larga, varía de la implementación, pero es de la misma idea de que pues es un hash resultante, ¿verdad? Y si ustedes no supieran la contraseña que tenemos aquí a la derecha, realmente es imposible tener esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la contraseña del admin Hanin. Si nosotros tenemos la contraseña, es relativamente simple y rápido encontrar el hash resultante. Pero si nosotros solamente tenemos el hash, como les digo, es computacionalmente imposible. Realmente no es imposible, pero computacionalmente con la tecnología actual, pues sí lo es, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que se basa la seguridad de los hash, ¿verdad? Que es relativamente imposible con la tecnología actual probar todas las combinaciones de tal manera que este hash que tenemos acá podamos encontrar la contraseña original, ¿verdad? Ese es el concepto de seguridad, pues a través de los hashes. Entonces, aquí vamos a tener una actividad, no sé si se la había comentado a Laux, pero vamos a tener un par de premios al final de la conferencia, ¿verdad? Bonus puntos extra, ¿verdad? Va a ser un premio que no vamos a decir hasta el final de la presentación, pero van a haber premios, como les comentaba, hay páginas en internet que pues si ya es una contraseña conocida, ya nos dan un hash en específico, entonces van a haber puntos extra para quien me dé la contraseña que genera este SHA-256. Se los voy a apuntar en el chat. SHA-256, quien me diga cuál es la contraseña que genera este hash, se va a llevar un premio al final de la conferencia, ¿verdad? Entonces vamos a dar 2 minutitos por si alguien lo encuentra rápido y si no, pues lo vamos a dejar para el final de la conferencia. Para mientras que las personas buscan, si alguien tiene alguna otra duda, la puede poner ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y vamos a esperar si alguien se anima a encontrar cuál es el hash que genera, cuál es la contraseña que genera este hash, ¿verdad? Mencioné un nombre de una página donde hay ese tipo de tablas, no voy a decir el nombre de las tablas, ¿verdad? Pero si pusieron atención, hay una página en específico que uno le pone el chat y ya tenemos ahí al ganador, ¿verdad? Abdiel. Sí, en efecto, la contraseña que genera este hash es mi apellido, ¿verdad? Matus, con M mayúscula. Entonces, permíteme, solo te voy a apuntar antes de seguir. Y seguimos. Entonces, sí. Entonces, vieron, a pesar de que teóricamente ya les había dicho que teniendo un hash es imposible saber la contraseña, y decir, no sabe qué está hablando Matus, ya nos mintió. No. Es eso de que hay personas que ya se dedican a precalcular ciertos hashes de palabras simples, palabras de diccionario, encuentran apellidos en listas de telefónicas, etcétera, y ciertas palabras tan simples como la palabra Matus, que no tiene ni números, ni signos, ni nada de eso. Hay muchas personas que ya se tomaron el tiempo de calcular ese hash, y como podemos ver, el compañero Abdiel pues encontró que el texto que genera ese hash es la palabra Matus, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar un poco, ya no tanto de hashing, porque eso lo vamos a dejar para el demo al final del video, pero decide lo que es la encriptación. ¿Cómo nosotros podemos encriptar un mensaje para que nadie lo pueda reconocer y posteriormente desencriptar el mensaje para volver al mensaje original, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de encriptación. Específicamente el que vamos a ver el día de hoy, que es encriptación pública, ¿verdad? Que se puede hacer transmitida en Internet sin romper el concepto de seguridad. Vamos a ver lo que es la encriptación asimétrica. Esto quiere decir que la contraseña con la que encriptamos un mensaje no va a ser la misma contraseña con la que lo desencriptemos. Entonces, a diferencia de la encriptación simétrica, que con la misma llave que encriptamos un mensaje, con esa misma llave lo regresamos, ¿verdad? Pero entonces, la encriptación asimétrica resuelve el problema de decir, bueno, yo me quiero comunicar con, por ejemplo, con Abdiel, ¿verdad? Yo me quiero comunicar con Abdiel por medio de internet, pero jamás nos hemos visto.
hasta el día de hoy Abdiel no me conocía, yo no conocía a Abdiel. ¿Cómo podemos intercambiar llaves en Internet sin correr el riesgo de que una persona en intermedio escuche la contraseña, ¿verdad? Porque entonces decir, bueno, tenemos un sistema súper sofisticado de encriptación, ¿verdad? Pero en el momento en que yo le mande por internet mi llave a Abdiel, pues cualquier persona que esté escuchando va a tener la llave también. Y de nada sirve que tengamos un sistema complejo de encriptación si de igual manera y la otra persona que está escuchando de por medio también tiene la contraseña, ¿verdad? Pierde el sentido. Y entonces aquí entra el concepto de encriptación asimétrica, donde yo puedo encriptar el mensaje con una llave sin necesidad de compartirla en Internet y solamente compartir la llave pública en Internet sin riesgo de que las personas que tengan la llave pública puedan descifrar el mensaje, ¿verdad? Vamos a entender un poquito más de esto en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que aquí podemos ver que es la criptografía de llave pública. Hay muchos ejemplos de esto. Es el más conocido y utilizado en la industria es RSA. Pero prácticamente esto lo que nos permite es que todas las personas en Internet puedan tener nuestras llaves públicas y que eso no sea un riesgo de seguridad. Entonces, estas llaves, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Por eso se le llama par de llaves, porque están matemáticamente unidas, tienen ciertas características matemáticas que hacen que una llave pública y privada sea un par correcto. ¿Y qué es lo que, como les comentaba, este es el segundo video que les voy a compartir al final de la conferencia, porque es un tema lo suficientemente extenso para merecer una conferencia solo para este tema. Pero lo que tenemos que entender del concepto de llaves públicas es qué es lo que las hace matemáticamente unidas. Y es el concepto de que si yo encripto un mensaje con la llave pública, por ejemplo, la llave pública de Bob, ¿verdad? Que es a quien me estoy comunicando. Este mensaje solamente puede ser desencriptado con la llave privada. Y algo muy curioso que también es para verificar certificados, lo vamos a ver más adelante, es que también se puede hacer al revés. Si yo encripto un mensaje con la llave privada, este mensaje solamente puede ser desencriptado con la llave pública, ¿verdad? Eso es un dato curioso que sirve más adelante para verificar la firma de las personas, ¿verdad? Pero entonces, regresando al tema, si yo le quiero enviar un mensaje a Abdiel y nunca nos hemos comunicado antes, yo le digo a Abdiel, mira, por favor, ¿me podrías brindar tu llave pública? Entonces Abdiel viene, manda su llave pública por internet, quien sea que esté escuchando de por medio, pues no hay problema, ¿verdad? La llave pública la puede saber quien sea. Y entonces voy a encriptar yo mi mensaje, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Pero lo voy a encriptar con la llave pública de Abdiel. Entonces va a generar el ciphertext, ¿verdad? Que pues es el texto encriptado, ¿verdad? Y entonces yo puedo enviar este mensaje en internet y cualquiera persona que intercepte este mensaje, a pesar de que tiene la llave pública de Bob y tiene el mensaje, no le sirve de nada, porque este ciphertext solamente puede ser descifrado por Abdiel, ¿verdad? Que él tiene su llave privada, es una llave que no comparte con nadie, no debería compartirla con nadie, ¿verdad? Y este es el concepto, pues, de encriptación asimétrica, ¿verdad? Esto, si se preguntan ya en resumen, ¿qué propósito tiene utilizar esto? Súper, súper resumido, es poder intercambiar mensajes con personas en Internet con las que no hayamos tenido contacto antes. Entonces, esto permite que intercambiemos llaves públicas y que solo nosotros nos quedemos con las llaves privadas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, como les comentaba, es RSA, y aquí tenemos otro ejemplo de AES, pero esta vendría siendo, como les digo, que es la simétrica, ¿verdad? Con la misma llave con la que encriptamos un mensaje, aquí lo dice, miren, la misma llave, con la misma llave, pues desencriptamos el mensaje, ¿verdad? Entonces, esto computacionalmente es más simple, normalmente en la vida real. Lo que se hace en la vida real, de hecho, es que primero compartimos llaves públicas para podernos comunicar secretamente,
pero esto computacionalmente es un poquito más lento. Entonces, una vez ya hayamos intercambiado llaves y ya tengamos una manera de comunicarnos de manera segura, solo entonces, ya a través de ese canal seguro, podemos llegar a un acuerdo de qué llave secreta usar en un canal para usar encriptación simétrica. Esto suele ser computacionalmente más simple y es más eficiente para transmitir datos en Internet, ¿verdad? Y para, por ejemplo, aplicaciones que procesan millones de solicitudes de usuario, incluso por segundo, eh, es más eficiente que estos mensajes ya sean encriptados de manera simétrica, porque como les comento, ¿verdad? Y sé que aburro mucho decirlo, la palabra computacionalmente, ¿verdad? La vamos a estar diciendo mucho a través de la conferencia, pero computacionalmente es más factible que los mensajes recurrentes, rápidos y constantes sean encriptados a través de una encriptación simétrica, ¿verdad? Como lo es AES, que es, pues, ese es el estándar de industria para encriptación simétrica. Entonces, ahora vamos a ver cómo este tipo de encriptación nos permite y genera el concepto de aplicaciones seguras en la era digital moderna, ¿verdad? Más ahora que nunca, que hay diferentes tipos de ataques de cualquier tipo. Hace poco se hizo viral una noticia que se encontraron un fallo en Linux con bastante severidad, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 10, 8 años hubo otro bastante complejo que se llama Heartbleed, que también son fallos de seguridad que comprometen muchos de los sistemas que actualmente tenemos en nuestro celular, en nuestras computadoras, a veces sin siquiera darnos cuenta, ¿verdad? De hecho, otro más reciente que hubo, no sé si algunos de ustedes se enteraron, que por un par de horas muchos aeropuertos se les cayó su sistema totalmente y que muchas computadoras Windows les salió el mensaje azul de la muerte, ¿verdad? El Blue Screen of Death. Esto se debió a un fallo, ¿verdad? De parte de CrowdStrike, que es una empresa que se dedica a dar software así masivamente a computadoras. Entonces, esa empresa se vio afectada en millones, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser posible que una empresa que se encuentra en más del 30-35% de las computadoras de Internet no haya podido ver ese error antes de lanzarlo a producción, ¿verdad? Y encima lo hicieron un viernes, imagínense. Los pobres se quedaron todo el fin de semana arreglando ese error, ¿verdad? Pero entonces, volviendo al tema, ¿qué mecanismos nos pueden asegurar que las aplicaciones que estamos usando sean seguras, ¿verdad? Que provengan de fuentes confiables, que la aplicación no haya sido modificada con un virus, ¿verdad? Entonces, lo que nos permite estar seguros de esto, como les comentaba, son los certificados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo como desarrollador, ¿verdad? Supongamos que yo tengo una empresa de software, ¿verdad? Que se llama Matus Inc., por ejemplo, Matus S.A. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar la seguridad a mis clientes que el código que están obteniendo proviene de mí, que es seguro y que nadie más lo pudo haber modificado en el tránsito de Internet? Esto lo sabemos a través de certificados, ¿verdad? Y aquí viene también en juego lo que les comentaba de que la llave pública la podemos dar en Internet y la llave privada no la quedamos solo nosotros. Ese es el concepto 1. El concepto 2 es que la encriptación de las llaves es intercambiable. Si yo encripto algo con mi llave pública, solamente la llave privada lo puede desencriptar. Y si yo encripto algo con mi llave privada, solo la llave pública lo puede desencriptar. Esa segunda operación es muy útil para confirmar que un texto sea seguro, porque entonces, por ejemplo, viene Abdiel y me pregunta, mira, entonces, ¿cómo estoy seguro yo que el software que me llegó en tu CD o en una USB o en Internet, GitHub, lo que sea, cómo estoy seguro que lo que descargué no fue modificado en Internet? Entonces yo vengo y le digo a Abdiel, mira, pues el código está firmado por mí. Eh, yo lo firmé con mi llave privada y entonces dice Abdiel, bueno, ok, si está firmado con tu llave privada, todos tenemos tu llave pública. Él intenta desencriptar ese mensaje con mi llave pública y se va a dar cuenta que efectivamente el hash de lo que descargó y el hash que yo firmé, pues casan, ¿verdad? Y eso solo lo hubiera logrado alguien que tenga la llave privada. Entonces, siguiendo un poquito más el diagrama que tenemos en pantalla,
el proceso para hacer un certificado es el siguiente. Nosotros tenemos cierto software, ¿verdad? Por ejemplo, el demo que les voy a programar más adelante, supongamos que ese es el código, ¿verdad? A ese código nosotros le hacemos una función hash, y como ya lo hablamos, 256, 512, MD5, que ya no es tan seguro, SHA-1, que ya no es tan seguro. Le hacemos una función hash, ¿verdad? Y eso nos da un texto así fijo de cierta cantidad. Agarro yo ese hash y lo encripto con mi llave privada. Entonces ya tenemos un hash encriptado con la llave privada, en este caso, pues mía, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dé código al cliente, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo lleve a mi página web y descarguen mi código, aparte de descargar el código como tal, ¿verdad? Que es este de aquí, al mismo tiempo van a descargar el hash encriptado. Entonces, si nosotros juntamos el software con el hash de ese software encriptado, nosotros obtenemos el código firmado. Entonces, ese código firmado pues cuenta con el software original y cuenta con un hash encriptado, ¿verdad? Entonces, eso genera este certificado. Y entonces cualquier persona más adelante que descargue ese software, ¿verdad? Firmado, va a poder verificar que proviene de mí y que no ha sido modificado bajo ninguna circunstancia usando mi llave pública, ¿verdad? Que también va a encontrar en Internet. Entonces, ¿cómo sabemos que una empresa, entidad o página que nos está brindando este certificado es segura? Por ejemplo, yo puedo, si yo fuera una persona malintencionada, yo puedo modificar el software, le puedo adjuntar mi propio certificado. ¿Y cómo sabe la persona que ese software es legítimo? Porque el certificado en teoría es válido, ¿verdad? Está firmado por mí, va a tener un hash válido. Entonces, la respuesta a esto es usar otro tipo de certificados más conocidos como certificados raíz. Entonces, las empresas se ponen en consenso, ¿verdad? Llegan a un acuerdo de decir, bueno, vamos a confiar en ciertas personas que van a ser las personas designadas a esto, se van a encargar de firmar certificados y solamente en ellos vamos a confiar. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es mi certificado de software, ¿verdad? Yo le digo a una empresa como lo es DigiCert, creo que en la siguiente presentación tenemos otros ejemplos. Está DigiCert, si no recuerdo mal está Let's Encrypt, está Comodo, está Certifications United y hay otras entidades que se dedican a hacer literalmente lo top de lo top y no hay nadie en quien confiemos más que en ellos. Entonces, para romper ese problema de, bueno, ¿cómo nos conectamos a Internet y solo confiamos en las personas que posiblemente puedan ser bien intencionadas, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona este problema? Se soluciona con que los desarrolladores de los dispositivos que ustedes están utilizando viene ya pregrabada cierto certificado en las tarjetas madre. Si alguno de ustedes ha tenido que mover el TPM de sus computadoras en Windows, saben a lo que me refiero, hay llaves ya prefirmadas de eso. Entonces, los desarrolladores que se encargan de producir las tarjetas madres que utilizamos en las computadoras, o por ejemplo en los iPhones, ¿verdad? Apple se encarga de que al momento de que ustedes reciban su dispositivo, estos ya vengan con ciertos certificados raíz agregados al dispositivo. Entonces, cuando ustedes se conectan a Internet y vayan, a, por ejemplo, a facebook.com, este sería el certificado de facebook.com, a facebook.com se lo firmó una entidad intermedia y a esa entidad intermedia el certificado se lo firmó el mero mero, ¿verdad? El certificado raíz y no hay nada más alto que eso, ¿verdad? Entonces, literalmente como tenemos acá, ¿verdad? Son los admin, ¿verdad? No hay nadie arriba de ellos y si ellos dicen que un certificado es válido, las computadoras lo creen sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Tenemos Let's Encrypt, que son bastante, a mi parecer, de los mejores que hay. DigiCert le sigue. Comodo, personalmente no lo he utilizado mucho. Y actualmente otra empresa que se encarga de dar certificados intermedios, que quizás lo hayan escuchado, es Cloudflare.
¿verdad? Que tiene venta de DNS, antiataques de DOS, entre muchas otras cosas, pero también se encarga a los certificados específicamente de dominios web, ¿verdad? Entonces, eso sería de lo que vemos de encriptación, ¿verdad? En el ejemplo que vamos a ver más adelante, no vamos a firmar las transacciones solamente por el bien de hacer el ejemplo lo más simple posible, ¿verdad? Mantenernos como que en el concepto, la idea de blockchain y no irnos más allá en los detalles de realmente firmar transacciones y etcétera, ¿verdad? Entonces, dicho eso, vamos a pasar ahora sí al tema de blockchain y criptomonedas, ¿verdad? Es un tema que actualmente hace un par de años fue el boom, ¿verdad? Empezaron a hacerse más monedas, está, está Bitcoin, está Ethereum, está Doge, ¿verdad? Está Crappy, creo que hasta cierto punto incluso vi por ahí unas Usac Coins, eh, que fue un concepto que realmente se lanzó al público, ¿verdad? Aunque obviamente esa moneda no tiene ningún valor porque no hay dinero que la respalde, pero pues existen, ¿verdad? Entonces, esto que tan actualmente en el mundo se conoce y hubo un tiempo en que todos querían ser mineros y que todos compraban las tarjetas gráficas para minar y que entonces los precios se disparaban. Yo no me pude comprar la tarjeta gráfica que no quería en su momento, porque no habían, ¿verdad? Todas las personas que minaban Bitcoin las compraban. Pero ¿por qué se dio este fenómeno? ¿Por qué pasaba que las personas se atascaban de memorias gráficas y que le robaban luz al vecino y que montaron una granja ilegal de criptomonedas en Alaska para enfriar más rápido las computadoras? ¿Por qué se dio esto? ¿Y qué es lo que hace a tantas personas interesadas, incluso muchas estafas en Internet que nos dicen, bueno, cómo hacernos millonarios en pocos pasos, ¿verdad? Entonces, la mentalidad de tiburón de decir, bueno, nos vamos a instalar este programa, nos vamos a comprar una compu así bien cara, vamos a instalar un programa ahí para minar y ya, somos millonarios, ¿verdad? A veces no es tan simple como eso, por el hecho de que hay mucho detrás que tenemos que entender para ser capaces de sacar provecho de esto, ¿verdad? ¿Cómo realmente es factible de hacer estos programas, ¿verdad? No es tan fácil como lo vemos acá en pantalla. Pero entonces vamos a entender el concepto antes de entrar al tema de eficiencia. Tenemos que entender cómo funciona un blockchain. ¿Qué lo hace tan distinto de una entidad bancaria? Como lo habíamos comentado anteriormente, es la descentralización, es la idea más predominante. Pero fuera de eso, un blockchain funciona exactamente igual que una entidad bancaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cierto ejemplo, ¿verdad? Un blockchain no es en su esencia nada más que un registro de transacciones. Por ejemplo, aquí tenemos Cerron paga a Matus $3,000 por concepto de auditor de seguridad, ¿verdad? Matus paga a TryHackMe $30 por concepto de ganador de la exposición. Ahí hay un pequeño spoiler de cuáles son los premios, ¿verdad? Luego tenemos Matus paga a Félix $50 por concepto de chucos con todo, ¿verdad? Y Matus paga a la SAT $1.1 por concepto de ingresos en 2023, ¿verdad? Entonces, todo este registro que le podríamos llamar una bitácora de transacciones, en su esencia eso es un blockchain. Es solamente guardar registro de qué transacciones han pasado. Esto nos ayuda a determinar cuál es el balance de cada una de las personas. Si yo hago un pago, eso queda registrado públicamente, ¿verdad? Es transparente. Esa es la otra característica que también vi en el chat de la transmisión en vivo para los compañeros de TryHackMe. La transparencia de que estas transacciones las podemos ver todos sin problema alguno. Entonces, estas mismas transacciones que tenemos del lado izquierdo, si les damos un poquito de formato, tenemos aquí exactamente lo mismo del lado derecho, pero vamos a ver que se le agregan ciertas cosas. Por ejemplo, a esta transacción, vemos que aquí dice que se le tiene que agregar el hash de la transacción anterior y que encima tiene un nonce que aún falta ser determinado, ¿verdad? Vamos a entrar más a detalle de qué significa esto en la siguiente diapositiva, pero podemos ver que este es el concepto general
de cuál es la estructura de un bloque, ¿verdad? Un bloque en específico tiene muchas transacciones, ¿verdad? En este caso en pantalla, cada transacción es un bloque. En la vida real se adjuntan, ¿verdad? Depende de la implementación. Hay ciertos blockchains que agrupan todas las transacciones de los últimos 10 minutos o hay otras implementaciones que tienen un tamaño fijo de transacciones por bloque, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, hablando ahora sí lo que decía el compañero, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver los hashes con la prueba de trabajo? Entonces vamos a tener aquí un bloque, ¿verdad? Como habíamos visto en la primera diapositiva, es un bloque indexado, ¿verdad? Para hacerlo único, junto con su timestamp, que es el número de segundos que han pasado desde cierto punto en específico. Normalmente es el tiempo epoch, que es el que se suele usar, es el 1 de enero de 1970, si no recuerdo mal, que se eligió como fecha de decir, bueno, esta va a ser la fecha cero y desde entonces vamos a contar la cantidad de segundos que han pasado desde esa fecha. Si alguien mete este número en internet van a ver que es de hace como 2-3 días que estaba haciendo pruebas, ¿verdad? Este bloque va a contener el hash calculado del bloque anterior. Aquí obviamente por motivos de espacios no lo apunté todo, ¿verdad? Y vemos que aquí tenemos un par de transacciones en un formato un poquito más compacto por motivos de visualización. Tenemos que esta ID le paga a esta ID 35, ¿verdad? Esta ID le paga a esta ID 22 y así van a haber cierto número de transacciones en el bloque, ¿verdad? Entonces, si nosotros agregamos el número 1, que se le llama número mágico, o el numerito que hay que calcular, le dicen muchos, ¿verdad? El nombre correcto es el nonce, que se refiere a un número relativamente aleatorio que se agrega al final de una transacción con cierto objetivo. ¿Qué objetivo? Y aquí vamos a responder dos preguntas, ¿verdad? Vamos a responder la pregunta del compañero de si los hashes tienen que ver con la prueba de trabajo y vamos a responder la pregunta de cómo sabemos qué persona le ha invertido más tiempo al bloque, ¿verdad? Habíamos hablado de qué pasa si dos personas dicen haber calculado el bloque correcto, en quién confiamos, ¿verdad? Entonces se suele confiar en la persona que haya invertido más tiempo de cómputo. ¿Y cómo sabemos quién invirtió en más tiempo de cómputo? Como les comentaba, la persona que encuentre más ceros aquí. Si la persona encuentra qué número poner aquí, que genere más número de ceros, esa es la persona que va a ganar. Entonces, ¿cómo se correlaciona eso a saber qué persona le ha dedicado más tiempo de cómputo? Es que literalmente no hay otra manera, por lo menos con la tecnología actual, no hay otra manera de ver qué número hay que poner aquí más que adivinar. Prueba y error. Entonces, la persona que tenga que calcular, por ejemplo, 30 ceros al inicio, ¿verdad? Las probabilidades de encontrar ese número es de 1 dividido 2 elevado a la 30. Es un número astronómicamente pequeño. Entonces, pensamos o suponemos que la persona que calcule la mayor cantidad de ceros tuvo que haber calculado todos los hashes de los números anteriores para haber llegado a esta conclusión, ¿verdad? Entonces, respondiendo ahora sí, eso es, ¿verdad, compañero? La prueba de trabajo es qué persona calculó más números de tal manera que el hash resultante tenga cierta cantidad de ceros al inicio. Esa es la prueba de trabajo. Entonces, vamos a poder ver aquí en pantalla cómo, por ejemplo, si ese 1 cambia a un 2, nos cambia el hash, ¿verdad? El 3 nos genera este, el 4 nos genera este otro, el 5 nos genera este, y no nos va a quedar más de otra de prueba y error, ¿verdad? De ir probando la diferente cantidad de hashes hasta encontrar un hash en específico que nos genere que empiece con cierta cantidad de ceros, ¿verdad? En este ejemplo visual, pues es demasiado lento. Ahí creo que lo más que hemos visto es un 0. Sí, y ahí me pasé justito. Aquí, por ejemplo, tenemos que si la dificultad del blockchain hubiera sido de un 0, encontramos el número correcto. Encontramos que si le agregamos 39 al final a este bloque, eso nos va a devolver un 0 al inicio, ¿verdad? Obviamente este ejemplo, esta cantidad de hashes por segundo es demasiado lenta como para obtener más ceros, ¿verdad? Tenemos que encontrar más ceros.
para realmente llegar a la dificultad actual de lo que es blockchain actualmente, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo sigue aleatoriamente esto, ¿verdad? Entonces, para resumir todo lo que hemos dicho, no voy a entrar en tanto detalle en este esquema. Este es el esquema completo de cómo funciona una transacción en blockchain, específicamente en la más famosa de todas, ¿verdad? Que es Bitcoin. Pero entonces, no vamos a entrar a tanto detalle por el bien de solo mencionar un par de cosas que hemos obviado de la transacción, ¿verdad? Entonces, algo que no vamos a estar implementando el día de hoy son las carteras, ¿verdad? Los famosos wallets, que son nada más bóvedas donde uno guarda su par de llaves, ¿verdad? Una dirección, no sé si, supongo que algunos de ustedes han visto que las contraseñas se refieren a direcciones. Por ejemplo, si uno le quiere depositar a alguien en Bitcoin, le dice, sí, depositame a tal dirección. Esa dirección no es nada más y nada menos que la llave pública de una persona, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, aquí Alice, ¿verdad? Bob y Alice suelen ser los nombres más comunes. Bob y Alice ambos tienen wallets con cierta cantidad de direcciones, ¿verdad? En su cartera pueden tener múltiples direcciones. Pueden pensar en cada dirección como una cuenta distinta, ¿verdad? Su cuenta de ahorro, su cuenta personal, su cuenta del trabajo, etc. La ventaja de esto y una empresa bancaria real es que uno aquí puede tener cuantas direcciones quiera, ¿verdad? Y cada dirección tiene su propio balance, como lo vemos acá, y que una dirección no es más que una combinación de letras, números, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Que es, como les comento, lo vamos a leer más adelante, es una llave pública. Entonces, crear nuevas direcciones es simple, ¿verdad? Podemos crear cuantas direcciones queramos. Y como lo podemos ver aquí en un pequeño paréntesis antes de seguir con la idea, vemos que menciona específicamente la llave privada y pública. Y para resumirles el texto, menciona que la dirección que usamos en Bitcoin, aquí lo podemos ver aquí, representa su llave pública única. Y obviamente él se queda con la llave privada, ¿verdad? Solo con la llave privada uno puede retirar dinero, ¿verdad? Entonces, cuando uno queremos hacer un pago, por ejemplo, que Alice le quiera pagar a Bob, ¿verdad? Entonces, Alice viene, firma esa transacción con su llave privada, ¿verdad? Para que nadie se la falsifique. Firma la transacción de que le va a pagar a Bob cierta cantidad. Y esa transacción puede ser verificada a través de la llave pública, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verificamos esa transacción? Pues tenemos aquí a 3 personas, ¿verdad? Que se van a dedicar a minar Bitcoin, ¿verdad? A encontrar el hash perfecto, ¿verdad? A encontrar el nonce. Entonces, como les comentaba, van a agrupar cierto número de transacciones en un bloque. Y ese bloque genera cierto hash. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de hash, ¿verdad? Que hacer un pequeño cambio genera todo el hash, es lo que ya vimos, ¿verdad? Y que entonces entra el juego el nonce, ¿verdad? Que es solamente un número aleatorio, relativamente, que se agrega al final de la información antes de aplicarle el hash, ¿verdad? Y que entonces nosotros buscamos que ese nonce que le agregamos a la transacción nos genere cierta cantidad de ceros al inicio, tal y como lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces, este proceso es prácticamente encontrar la aguja en el pajar, ¿verdad? Ahí sí que a prueba y error. Y entonces, para premiar a las personas que se dedican a mantener corriendo el blockchain, cuando una persona encuentra ese nonce que genera cierta cantidad de ceros, se le premia con un Bitcoin, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la minería, ¿verdad? Si yo doy mi tiempo de cómputo y se lo dono al sistema de blockchain para mantener esos nonce calculados constantemente, a mí me remuneran con Bitcoin. Si yo encuentro ese número antes que cualquier otra persona, me van a remunerar a mí. Y entonces hay allí el por qué muchas personas compraron miles de tarjetas gráficas, miles de CPUs, miles de computadoras dedicadas solamente a minar Bitcoin, porque es lucrativo. Si yo soy la persona que encuentra este número antes que cualquier otro, voy a ganar dinero, me voy a ganar un Bitcoin. Y actualmente, al día de hoy, de hecho hoy está bastante bajo, a mediodía empezó a $65,000, hoy ya estamos a 63,000, ha bajado un poco, hoy es mal día para invertir en Bitcoin, ¿verdad?
para vender por lo menos. Si quieren comprar Bitcoin, hoy es el día, hoy está bastante bajo. Pero entonces me conviene a mí brindar mi tiempo de cómputo al sistema público porque pues me pagan, ¿verdad? Entonces una vez yo encuentro ese número, la transacción es verificada y se agrega a la cadena de bloques. Entonces de ahí viene el nombre, ¿verdad? De cadena de bloques, blockchain, por eso es el nombre, ¿verdad? Porque cada bloque va dependiendo del anterior en una cadenita y eso es lo que genera esto, ¿verdad? Que podamos obtener. Entonces, algo que vale la pena mencionar antes de irnos al tiempo del demo, ¿verdad? Específicamente acá, ¿por qué a un bloque se le agrega el hash del bloque anterior? Y aquí viene el por qué esto tiene que ver con la integridad de datos. Supongamos que yo ahorita vengo y digo, bueno, voy a modificar cierta transacción, ¿verdad? Voy a agregar una transacción que nada que ver y yo le voy a calcular el nonce, ¿verdad? Voy a calcular el nuevo nonce y voy a tener este bloque fraudulento, ¿verdad? Si yo fuese a modificar uno de los bloques, nos vamos a regresar aquí. Si yo fuese a modificar este bloque que está de último, eso implicaría que yo tengo que calcular otra vez el nonce de este, ¿verdad? Porque el hash anterior se modificó. Y luego tengo que calcular entonces el de este y el de este y el del siguiente. Y para una sola persona tener que calcular todos esos nonce nuevamente mientras compite con el resto del mundo, eso es computacionalmente imposible, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le da la integridad a los datos. Que sea tan difícil calcular este numerito es a propósito, porque eso es lo que le da el concepto de seguridad. Entonces, la integridad de datos en términos de blockchain no solamente se usa para criptomonedas y ganar dinero, a veces se usa para registros. Se utilizan empresas para que no se puedan modificar los registros que hubieron hace, por ejemplo, 2 meses, ¿verdad? O que un empleado en la empresa no vaya a modificar ciertos valores sin que nadie se dé cuenta. Entonces, tener un blockchain previene estos cambios de la información no autorizados. Porque como les comento, esta seguridad se basa en que es computacionalmente imposible adivinar los cambios correctos en tan poco tiempo, ¿verdad? Ahí viene la palabra clave, ¿verdad? En tan poco tiempo. Por eso también es recomendable cambiar contraseñas cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque no es realmente imposible, solamente es poco probable. Entonces, cambiar contraseñas constantemente y no usar la misma contraseña todo el tiempo ayuda mucho a mitigar eso, ¿verdad? Entonces, para el demo de hoy, ¿verdad? Ya para ir terminando un poquito, nos queda aproximadamente media hora. Entonces, vamos a hacer un demo de cómo implementar un blockchain en lo que es el lenguaje C++ y vamos a hablar un poquito de eficiencia, ¿verdad? Vamos a modificar, creo que en media hora no me da tiempo para programar todos desde cero. Entonces yo ya vengo con 2 ejemplos más adelante, aparte del que vamos a programar, que modifican un poquito el comportamiento de nuestro programa para que sea más eficiente, ¿verdad? Entonces, dicho eso, vamos a pasar entonces a lo que vendría siendo Celion. Vamos a abrir un nuevo proyecto. El IDE realmente para utilizar esto podría ser cualquiera, realmente no hay una limitación a qué IDE tengan que usar. Más adelante lo que sí es que van a tener que, si alguien de ustedes quiere correr esto en sus computadoras, van a tener que tener instalados los compiladores de CUDA, porque más adelante vamos a ver un ejemplo usando el GPU, ¿verdad? Minando. ¿Por qué son las GPUs que se utilizan para minar? Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, antes de empezar, el compilador que estoy usando de CUDA es el 12.668 y la versión de los drivers de NVIDIA que estoy utilizando, aquí lo pueden ver, miren, es la 560-3503 y la 12.6, ¿verdad? Entonces, yo específicamente lo estoy haciendo en Linux por facilidad de que quien lo quiera hacer, les voy a compartir el link de instalación más adelante. Instalar los drivers en Linux es un poquito más fácil. Normalmente suele ser más fácil en Windows, pero a mi parecer todas las dependencias que hay que instalar en Windows es un dolor de cabeza.
Entonces, si alguien está interesado en correr este programa, el tercer programa que vamos a correr, cuando estemos hablando de NVIDIA, les recomiendo hacerlo en Linux, ¿verdad? Puede ser cualquier distribución. Yo estoy usando Arch Linux, es mi favorita, es la más customizable, la mejor de todas en mi opinión. Depende de cada uso, ¿verdad? Para mí es la mejor. Pero pueden estar usando Ubuntu, Mint, Debian, incluso creo que hay para Red Hat. Solamente tienen que ver la compatibilidad de los drivers pues en la página de descarga, ¿verdad? Pero es relativamente simple de instalar. Solamente tienen que instalar los drivers de NVIDIA y el tiempo de compilación de CUDA, ¿verdad? Entonces, dicho eso, vamos a abrir entonces un nuevo proyecto. Solo si me permiten, vamos a abrir un par de cositas por acá. Antes de empezar con el ejemplo, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un ejecutable de C++. Más adelante vamos a ver aquí un ejecutable de CUDA. Como les digo, si ustedes van a usar Visual Studio Code o cualquier otro IDE, obviamente no van a ver esta opción, sino que esta opción lo único que hace es que nos va a crear un CMake List, que es para compilar programas en C++, compatible con el comando de compilación. Yo se los voy a compartir de igual manera, no hay problema con eso, ¿verdad? Pero ahora vamos a usar uno de C++. Vamos a ver los proyectos. Acá están los que ya programamos, pero vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer el demo de blockchain, ¿verdad? Vamos a guardar nuestro proyecto ahí. Vamos a usar el estándar C++ 20, aunque el estándar de programación que realmente voy a estar usando, creo que realmente pueden irse hasta el 14, pero les recomiendo el 20, ¿verdad? Que es el que vamos a estar usando para la presentación de hoy, ¿verdad? Entonces, creemos un par de carpetas antes. Vamos a empezar creando una carpeta donde vamos a guardar nuestras clases principales. Yo le suelo llamar elements. Y vamos a crear otra carpeta donde vamos a llamar utilidades, porque vamos a estar implementando el algoritmo, como les comento, de SHA-256. Pero ese realmente es más, bueno, de hecho le voy a llamar lib mejor, porque realmente esto no lo programé yo. Entonces es una librería externa, ¿verdad? Vamos a estar usando SHA-256 aquí. No le voy a poner mucha atención a esto porque, como les digo, merece su propia conferencia hablar solamente de este algoritmo, ¿verdad? Entonces aquí pues prácticamente va a ser un copy-paste de la implementación de SHA-256 para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. Esta librería se encuentra en internet. Si a ustedes les interesa hacer su propia implementación de SHA-256, los invito, ¿verdad? Es un tema bastante curioso. Yo cuando he estudiado seguridad informática, sí me ha tocado implementar este código desde cero, pero pues de momento vamos a dejar solamente la implementación del mismo aquí, ¿verdad? Porque es muy largo para la conferencia de hoy entrar en detalles. Y para vamos a poner este código de acá. Entonces ya tenemos nuestra implementación de SHA-256, que como podemos ver acá, nos va a dar un método para transformar, para iniciar, para actualizar y final. Prácticamente, en otras palabras, nos va a dar un método que nosotros le damos un texto, como lo podemos ver aquí. Le voy a hacer un poquito de zoom. Si no se ve muy bien, me avisan, le puedo dar más zoom, pero creo que ahí está suficientemente bien. Entonces, bueno, también olvidé mencionar, si alguien tiene alguna duda o algo aquí, no tengan pena en interrumpirme. Aquí sí voy a estar viendo más que todo el código, entonces no voy a poder estar leyendo el chat. Entonces, si alguien tiene alguna duda, que no le dé pena interrumpirme y con gusto le respondo. Entonces, vamos a ver que esto prácticamente nosotros le damos un texto de entrada y nos va a dar el SHA de salida, ¿verdad? Podemos ver aquí, como les mencionaba, está en hexadecimal, ¿verdad? Porque SHA-256 realmente es de tamaño 256, vale la redundancia, pero la manera en que es más fácil visualizarlo es en hexadecimal, ¿verdad? Entonces, esto es lo único que nos interesa de esta librería, ¿verdad? Es que yo le puedo dar un texto de entrada de cualquier tamaño y él me va a devolver el SHA-256 correspondiente. Eso es lo único que nos interesa saber realmente aquí. Entonces, de esa librería no vamos a estar hablando mucho.
de elementos, pues vamos a tener una nueva clase, ¿verdad? Vamos a tener nuestro blockchain y vamos a tener pues nuestro bloque, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene un bloque? Como lo habíamos hablado anteriormente, tiene ciertas cosas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de que un bloque va a tener un hash previo, ¿verdad? Eso lo vamos a importar antes. Vamos a importar CSTDI, nos va a servir más adelante. Y vamos a importar string, ¿verdad? Para que ya no nos salga este error. Ok, entonces nuestro bloque va a guardar el hash del bloque anterior, ¿verdad? Esto es a lo que se refiere esto. Vamos a guardar también el hash actual de este bloque, ¿verdad? Es bueno guardarlo también. Y además le vamos a crear un constructor, ¿verdad? Que va a tener como entrada el índice del bloque. Habíamos hablado que también cada bloque tiene que ser único. Y vamos a tener un string que pues lo vamos a hacer puntero porque no hay necesidad de copiarlo. Va a ser la información que nos está entrando, ¿verdad? ¿Qué transacciones va a tener este bloque? A eso se va a referir esta data. Va a tener, por ejemplo, ahí sí que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pueden ser 10 transacciones por bloque. Toda la información que va a tener el bloque de entrada, pues va a estar aquí, ¿verdad? Y también vamos a hacerle un método, eso olvidé aquí, estos son públicos. Y vamos a hacer un método que nos va a devolver un string y para obtener el hash actual, ¿verdad? También vamos a hacer el método público para minar el bloque, ¿verdad? Que nos vamos a usar un entero de 32 bits en el que le vamos a decir, mira, la dificultad actual de tu bloque pues es esta, entonces no pares hasta encontrar esta cantidad de ceros. Para esto nos va a servir este método. Y ahora otras características que nos faltan, pero estas las vamos a hacer privadas porque no tienen por qué salir del bloque. Vamos a hacer aquí como nos está sugiriendo esto, pero a mí me gusta llamarlas así cuando son privadas. Por control de calidad donde trabajo suele ser ese formato, ¿verdad? Realmente no hace mayor diferencia. Entonces vamos a tener un índice, ¿verdad? Que es el índice de entrada que nos va a venir acá. Cada bloque va a tener su propio nonce, que es un número mágico del que hemos estado hablando la mayoría de la conferencia. Va a tener su información de entrada. También vamos a tener el tiempo en que se creó, ¿verdad? Como habíamos hablado, este tipo de formato guarda el epoch desde, sería curioso buscar epoch origin, creo que es 1970, si no recuerdo mal. Sí, miren, el 1 del 1 a medianoche de 1970. Eso es como desde donde se empieza a contar, ¿verdad? Y que de hecho ya se va a vencer en 2038, nos quedamos sin números y muchos sistemas van a tener que migrar ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la presentación, y entonces vamos a hacer, vamos a tener otro método privado que va a ser calcular el hash, pero con nuestro nonce, ¿verdad? Porque como hay que llamarlo varias veces, le tenemos que decir qué nonce tiene que utilizar. Vamos a generar un y le vamos a llamar nonce, ¿verdad? Va a ser constante porque realmente va a ser el mismo método para absolutamente cualquier bloque. Independiente de la instancia, el método va a ser exactamente el mismo. Entonces lo vamos a hacer constante, ¿verdad? Entonces ahora sí, vámonos a implementar estos métodos y nos vamos a ir a la clase bloque, ¿verdad? Vamos a meter un poquito de suma acá. Entonces vamos a hablar de lo que es el primero. Vamos a tener el instanciador, ¿verdad? Creo que podemos copiar para no escribirlo desde cero, ¿verdad? Vamos a tener un índice de entrada, el data de salida, y esta es una sintaxis un poquito parecida. Si alguien no conoce esta sintaxis, ahorita la vamos a hablar un poquito más. Me faltó la N. Entonces, esta sintaxis lo único que nos dice es, esto nos resume un poquito el hacer que esto, miren, esto sea igual a esto,
y que esto sea igual a esto. Es lo mismo. Si después del 2 puntos ustedes generan esto, es una manera simplificada de hacer estas instanciaciones. Que cuando son así de simples y directas, como les digo, yo quizás por costumbre ya lo hago acá, aunque daría lo mismo dejarlas aquí, ¿verdad? Pero pues por costumbre lo vamos a dejar ahí. Vamos a empezar el nonce en -1, ¿verdad? Porque no lo hemos calculado. Aquí viene algo interesante que por motivos del demo lo vamos a cambiar un poquito. Vamos a comparar el tiempo que se tardan distintos métodos en implementarse, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo hacemos en CPU? ¿Cómo lo podemos optimizar? Entonces, por motivos de que los 3 métodos que vamos a utilizar usen exactamente el mismo tiempo, aquí lo correcto de hacer sería decir que el tiempo sea igual a un nuevo, así. Bueno, aquí tengo que importar tiempo. Vamos a incluir el string. Creo que aquí vamos a importar este. Más adelante vamos a utilizarlo, voy a importar de una vez. Libs le puse, ¿verdad? Y SHA-256.hbp. Vamos a importar nuestro uso de SHA-256 para más adelante, ¿verdad? Entonces aquí lo correcto de hacer es que el tiempo de creación del bloque sea pues la hora actual, pero como les digo, por motivos de que esto sea un poquito más dinámico y poder comparar distintos métodos, lo vamos a cambiar un poquito. Le vamos a poner un número en específico, que es con el que he estado haciendo pruebas, y vamos a comentar esta línea, ¿verdad? Porque realmente no queremos que todos tengan exactamente la misma información para ver qué método encuentra el bloque más rápido, ¿verdad? Entonces le vamos a implementar el método que nos devuelve el string, que es getHash, y lo vamos a implementar con simplemente return nuestro hash, ¿verdad? El siguiente método que vamos a implementar, que creo que es el que nos interesa a todos, es el de minar el bloque, ¿verdad? Aquí creo que me faltó, sí, minar el bloque, le tenemos que pasar un i32, que es la dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para minar un bloque, verdad? Entonces, primero que nada, tiene que tener cierta cantidad de ceros iniciales. Más en C++, recordemos que las cadenas de texto están nulo terminadas. Entonces vamos a crear un array que nos va a guardar esta cantidad de ceros con la dificultad y le vamos a sumar 1 para que sea una cadena nulo terminada, ¿verdad? Esto nos va a servir más adelante para... ya sé por qué no me... Nos va a servir más adelante para comparar más fácilmente si el hash que generamos cumple con las características, ¿verdad? Ay, aquí se me fue uno de más. Y entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Solamente vamos a copiar aquí. Lo vamos a iniciar todo en 0, ¿verdad? Vamos a hacer que sea una cadena vacía y posteriormente comparamos esta cantidad de ceros con el hash que nos dé como resultado, ¿verdad? Entonces, recordando que la tenemos que nulo terminar, ¿verdad? Aquí qué bonito mi IDE me lo autocompleta, ya sabe lo que hago, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener una nueva cadena de texto a través de eso para compararlo más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a crear, entonces ahora sí, una variable para contener nuestro hash, ¿verdad? Y vamos a tener una variable llamada nonce que va a ser a nuestro nonce base, ¿verdad? Que de momento, si recuerdan bien, es de -1. Pero nosotros vamos a ir subiendo este nonce cada vez más hasta que encontremos pues el que nos genere el correcto, ¿verdad? Entonces siempre y cuando vamos a crear un booleano que diga encontrado y siempre y cuando no lo haya encontrado vamos a seguir probando. ¿Y cómo probamos? Le vamos a decir que le vamos a sumar 1 al nonce, ¿verdad? Vamos a calcular el hash. Hash va a ser igual a calcular el hash dado nuestro nonce, ¿verdad?
Esto aún no lo hemos implementado, lo vamos a implementar más adelante, pero es la que, esto miren, es lo que tenemos aquí. Calculate hash with nonce. No la hemos implementado, ahora sí ya no me sale en rojo, olvidé el nombre, pero lo vamos a implementar más adelantito, que no es tan difícil, es literalmente pasarle la referencia a la función que ya veníamos implementada de internet, ¿verdad? Entonces, una vez calculado el hash, le vamos a preguntar, ¿verdad? Si el hash, los primeros n dígitos, ¿verdad? Que es el substring, es igual a nuestra cadena de texto. Esto en resumen está diciendo, mire, el hash que generamos, los primeros n dígitos son 0. De ser así, significa que pues encontramos el hash correcto, ¿verdad? Entonces, de ser así, permítanme, solo quiero ver algo. Si de ser así, pues lo encontramos, ¿verdad? Vamos a poner que el non sea ese, que el hash sea el hash que acabamos de encontrar. Y aquí voy a copiar y pegar algo solo por motivos de tiempo. Vamos a poner un texto que pongamos, miren, ya minamos el bloque, nos va a devolver este hash, y este es el nonce que nos da ese hash, ¿verdad? Si ya lo encontramos, no es necesario seguir, ¿verdad? Entonces, aquí rompemos cadena. Y entonces, prácticamente eso es todo, ¿verdad? En términos de minar un bloque, ¿verdad? Lo que nos interesa, como les digo, por motivos de tiempo, no vamos a ver toda la implementación, más que todo de lo que es el blockchain, pero lo que nos interesa es cómo minar un bloque, ¿verdad? Entonces, súper resumido, tenemos una cadena de textos con puros ceros, nulo terminada. No hay que confundir esto con esto, ¿verdad? Esto es literalmente un carácter de cero, y esto significa que la cadena está nulo terminada, ¿verdad? Así es como trabaja C++. Y entonces vamos a ir iterando, subiéndole uno cada vez más al nonce, hasta que nos topemos con que el hash que calculamos cumple con la dificultad actual de nuestro programa, ¿verdad? Entonces vamos a implementar ahora la función de calcular el hash, que como les digo no vamos a entrar en detalles. Aquí solamente tengo que, si no estoy mal, es stream, ¿verdad? Sí, nítido. Entonces aquí, como les decía, ¿verdad? Se agrega creamos un stream de datos y vamos a decir qué es lo que compone, el texto que compone nuestro bloque. Nuestro bloque va a tener un índice, va a tener el tiempo en el que se creó, que pues en este caso vimos que hicimos ahí, lo pusimos fijo solo por motivos de ejemplo. Va a incluir el hash del bloque anterior, va a incluir nuestra información y va a incluir el nonce que estamos calculando, ¿verdad? Entonces, iba a devolver eso como un string. Eso es lo único que hace esto, ¿verdad? Entonces nos va a devolver el SHA de esta gran cadenota de texto. Entonces, en teoría, en lo que es el bloque ya lo implementamos. Vamos a acelerar un poquito la implementación del blockchain, que pues es relativamente simple. Eso sí, creo que es lo suficientemente simple como para que ustedes lo tengan en cuenta solitos, ¿verdad? Que le den una leída y que realmente se propongan entender la implementación. Realmente no es nada del otro mundo. Vamos, esto es... Sí, ahí está. Entonces vamos a ver que tenemos un instanciador, ¿verdad? Vamos a instanciar un blockchain con cierta dificultad. Vamos a tener un método que agregue bloques al blockchain, valga la redundancia. Y como propiedades vamos a tener pues nuestra dificultad. Vamos a tener un vector que vaya guardando todos los bloques de nuestra cadena. Y vamos a tener un método que nos va a dar el último bloque en la cadena. Esto sirve para cuando necesitemos el hash del bloque anterior, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una clase bastante simple. No vamos a entrar en detalle por cuestión de tiempo, ¿verdad? La implementación también es bastante simple. Esta sería nuestra implementación. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Solo vamos a ver la implementación de bloque. Tiene la data, tiene un índice y la información, ¿verdad? Vamos a ir cerrando un par de archivos. Qué raro, permítanme. Sí, tiene los dos.
Bueno, ahorita vemos por qué nos está dando este error. Pero bueno, entonces si se dan cuenta, la implementación de esto no es realmente tan complejo. A la hora de instanciar un bloque, pues le agregamos un bloque inicial, ¿verdad? Como recuerden que cada bloque depende del bloque anterior. Le agregamos algo que se le conoce como bloque génesis para que sea el primer bloque, ¿verdad? Le ponemos que su hash anterior es 0, solo por facilidad. Lo agregamos a nuestro vector de bloques, ¿verdad? A nuestro blockchain, vale la redundancia, y seteamos nuestra dificultad. Vemos que para agregar un bloque, pues obtenemos el hash del bloque anterior, creamos un nuevo bloque, ¿verdad? Que lo tenemos que minar antes de, no lo podemos agregar solo así. Entonces lo minamos y cuando termine la minería, pues lo agregamos a la cadena, ¿verdad? Así de simple. Entonces, y el método de getBlock es este de acá. Y teóricamente esta es toda nuestra implementación, ¿verdad? Lo más curioso que pasa, obviamente hay que modificar el main, ¿verdad? Para hacer uso de esto. Pero eso es prácticamente todo. Entonces aquí solo rapidito, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Vamos a poner una nueva cadena. Ahí lo tengo con minúscula, que sea de dificultad 7. La vamos a importar. Listo, de dificultad 7. Le vamos a agregar un nuevo bloque, ¿verdad? Que sea de índice 1 y le vamos a decir que use la palabra hola, ¿verdad? Ahí te vamos a corregir ese error. Y entonces, algo interesante de correr aquí también es que nos interesa saber cuánto tiempo se tarda esto en cumplirse, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar esto aquí por motivos de tiempo. De igual manera, lo vamos a correr desde el proyecto ya completo. Vamos a generar, antes de minar el bloque, ¿verdad? Antes de agregarlo, vamos a guardar una referencia a qué hora es ahorita. Luego minamos el bloque y luego obtenemos la hora de ahorita para ver cuánto tiempo se tardó en minar, ¿verdad? Con una dificultad de 7, si quieren lo vamos a abrir desde el proyecto ya completo, permítanme. Con una dificultad de 7 ceros, esto se va a tardar demasiado tiempo. Demasiado tiempo, créanme que no nos vamos a dar abasto para que la presentación dure, ni aunque porque lo hubiera tenido en cuenta no nos da tiempo. Les voy a compartir aquí un screenshot, ¿verdad? Lo vamos a correr, ¿verdad? Que se quede corriendo, pero si se dan cuenta no tenemos ninguna salida acá y no la vamos a tener en un buen rato. Si se dan cuenta, el uso del CPU se disparó a como el 10%. Entonces, ¿qué es lo malo que tiene esta implementación del código? Que está corriendo en un solo núcleo. Entonces, mi procesador específicamente tiene 32 núcleos. Podríamos mejorar mucho más la eficiencia de este código corriéndolo en diferentes hilos. Entonces, por motivos de tiempo lo vamos a parar, solo para que se hagan la idea. Este es el tiempo que realmente se tarda en correr este programa. Si se dan cuenta, el tiempo que se tardó en encontrar este hash, le voy a hacer un poquito de zoom. Si se dan cuenta ahí, miren, ahí tienen la cantidad de ceros. El nonce que encontró es este numerote de acá. Y se tardó 930 segundos en encontrar esta solución. Entonces, es un tiempo demasiado elevado y lo podemos mejorar muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejoramos este tiempo ya para ir terminando? Usando hilos, ¿verdad? Este tiempo lo podemos mejorar usando hilos. Si se dan cuenta, la implementación que va a cambiar es la de minar el bloque, que en esencia es lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando no hemos encontrado el nonce, lo calculamos y si es el correcto, imprimimos y terminamos. Con la diferencia de que pues lo vamos a correr en más núcleos, ¿verdad? Le vamos a decir, mire, corra esto en cada uno de los núcleos y aumente el nonce de tal manera aquí miren, aquí lo tienen, que cada núcleo tenga un nonce distinto. Si nosotros corremos este código, esta se tarda muchísimo menos. Para mientras en lo que carga, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, ya para ir terminando. Si se dan cuenta, el uso del CPU sí se me disparó al 100%. Entonces, esto se tarda aproximadamente 70 segundos con las pruebas que he hecho en encontrar el nonce, ¿verdad? Entonces, pues ya para ir terminando, pues esta es la implementación de blockchain en C++. Si se dan cuenta,
No es nada complicado. A mi parecer, lo más complicado es la librería de SHA-256, ¿verdad? Entender, se los dejo de tarea, los motivo a que realmente estudien cómo funciona este algoritmo. A mi parecer, eso es lo más complicado del proyecto. Y porque el concepto de blockchain es lo más fácil posible. Se va a morir mi tostadora y sencillo ayer haciendo pruebas con esto. Estaba preocupado de que no me fuera a dar tiempo justo de hacer esto en el demo, ¿verdad? Porque suele tardarse tiempo, pero usé eso de usar un tiempo de creación fijo y encontré un tiempo de creación que no se tarda tanto, ¿verdad? Esto ya en cualquier momento termina. En mis pruebas se tarda aproximadamente 70 segundos. Quizás ahorita que estoy compartiendo pantalla se tarde unos 10, 15 segundos más. Ya ahorita, ahí está, miren, sí, se tardó un poquito más porque pues estoy compartiendo pantalla y tengo más cosas abiertas, ¿verdad? Voy a ver si le puedo meter un poquito de zoom aquí, sí. Si se dan cuenta, encuentra exactamente el mismo hash. Se los voy a poner en chat solo por si alguien quiere tener referencia. Con que sepamos en qué termina, eso es lo suficientemente para determinar que es el mismo hash que el anterior, ¿verdad? El que les pasé en la foto. Entonces vimos que ahora esta implementación se tardó 83 segundos en calcular. Definitivamente es mucho menos, es 10 veces más rápido aproximadamente, ¿verdad? Pero ahí, ya en los últimos 4 minutos de tiempo que les voy a robar, incluso menos, hay una manera aún más simple de hacer esto, o más eficiente sería la palabra correcta, que es como les comentaba, por qué se dio esa fiebre de que la gente compraba tarjetas gráficas por montones. Es porque, como esto de calcular el hash es una tarea tan repetitiva, la diferencia entre el CPU y la tarjeta gráfica es que el CPU está optimizado para hacer una secuencia de tareas rápida y eficientemente, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja del CPU. Por otro lado, las tarjetas gráficas tienen miles de núcleos. Son capaces de hacer una tarea repetitiva muchas veces al mismo tiempo. Entonces, puede que un núcleo de la tarjeta gráfica no haga el trabajo tan rápido como un núcleo del CPU. Pero si tomamos en cuenta todos los núcleos que tiene la tarjeta gráfica, la diferencia es tremenda, ¿verdad? Entonces, por motivos de tiempo no voy a entrar en tanto detalle, les voy a compartir un video mío explicando la implementación en CUDA hacia más detalle, con más tiempo, ¿verdad? No daba tiempo para el día de hoy. Pero viendo la implementación en CUDA, solamente les quiero confirmar algo antes de empezar. Sí, miren, para que vean la diferencia de cantidad de núcleos, la tarjeta gráfica que yo tengo, esto por 48 por 2, son aproximadamente 48,000 núcleos, ¿verdad? 1024 hilos por 48 cosas que tiene cada bloque. La cantidad de hashes por segundo que calcula esto es impresionante, ¿verdad? La implementación sí es un poquito distinta, ¿verdad? Van a ver código bastante distinto acá, se dan cuenta, es mucho más código. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para explicarlo completo, pero por motivos de tiempo, solamente voy a entrar en esta función de aquí que se llama hash kernel. Si nosotros nos vamos a esta función, se van a dar cuenta que es casi, pero no tan casi exactamente lo mismo que el código que vimos anteriormente. Hash kernel se podría decir que es la función para minar. Entonces, vemos aquí que tenemos un nonce, ¿verdad? Lo insertamos en nuestra cadena de texto, calculamos el hash, y si la cantidad de ceros que tiene al inicio es igual que la dificultad que estamos buscando, significa que ya terminamos y lo imprimimos, ¿verdad? En esencia eso es lo mismo. Quizás aquí vienen un par de fors y más arrays de chars. Eso es porque cuando estás programando en CUDA para GPUs, no se puede usar la librería estándar de C. Entonces, si se dan cuenta, en el otro código yo usaba strings. Eso no es un tipo de dato primitivo. Entonces, aquí no se puede usar strings. Entonces, se complica un poquito más el código por tener que usar array de caracteres, pero nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, en esencia, el código es el mismo, ¿verdad? Lo minamos y cuando ya hayamos encontrado el código, le decimos a los dispositivos o a los núcleos de la GPU que se detengan
y que nos digan cuánto tiempo se tardó, ¿verdad? Entonces vamos a correr esto. No ha terminado, es un texto que tira ahí que estaba debugueando. Vimos que si usamos un solo hilo del CPU, que este es un CPU bastante rápido, es como 5 GHz, creo que estaba corriendo, se tardó 830 segundos aproximadamente. Déjenme vuelvo a revisar la foto. 930 segundos. Si lo corrimos en el CPU con todos los hilos, se tardó 80 y algo segundos. Si se dan cuenta aquí, el uso del CPU no se ha disparado, pero... Ah, miren, ya la encontró. Miren, 27 segundos se tardó nada más. Encontró, le voy a subir un poquito de zoom, encontró exactamente el mismo nonce con la misma cantidad de ceros al inicio y encontró exactamente el mismo nonce, ¿verdad? Entonces vemos cómo el tiempo se va cortando cada vez más según se haga más eficiente. Y de hecho este código lo hice en poquito tiempo, este código tiene espacio para mucha más optimización. Si se dan cuenta aquí el máximo es 1024, yo no los usé todos porque me estaba quedando sin memoria, pero hay mucho espacio para optimizar esto aún más, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por hoy, compañeros. Entonces, ya solo para terminar, les agradezco mucho su atención. Espero realmente esto les sea de bastante utilidad. Yo les voy a estar compartiendo a través del auxiliar el GitHub con este código ya implementado, sus 3 versiones, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo evoluciona y que realmente entiendan qué está pasando detrás de código. Solo permítanme cerrar esto aquí rapidito. Y entonces, como son 2 premios, me falta la última pregunta, ¿verdad? Abdiel ya se ganó la primera. Los premios son 2, como lo hice la última vez que di esta conferencia, ¿verdad? Son 2 suscripciones para un mes de TryHackMe. TryHackMe es la academia de ciberseguridad donde yo he estado estudiando por muchísimo tiempo. Se las súper recomiendo. Tiene muchas cosas que son gratis, pero a mi parecer la versión pagada tiene muchísimas más cosas para aprender. Tiene más lecciones, tanto teóricas como en vivo. Les levantan sus propias computadoras para que ustedes las aprendan a hackear. Entonces, ya sea que Abdiel lo quiera usar para él o tenga algún amigo que esté interesado en seguridad informática como carrera profesional ya más adelante en la universidad o en su vida profesional, ¿verdad? Pues vamos a estar regalando. Abdiel ya se ganó el primero. Solo si seguís por ahí, Abdiel, que me puedas pasar tu correo por el chat, si no, pues igual se lo das a tu auxiliar y él me lo da a mí. Y para la segunda, ya que ya vamos a terminar con el tiempo, una pregunta sencilla para quienes pusieron atención. ¿Cómo se llama la librería de C++ para programar en GPUs de NVIDIA? Ahí lo tenemos ya de parte de Kenneth. CUDA, exactamente. Sí, creo que lo tengo por aquí. Incluso recordé que les quería enseñar esta gráfica ya para terminar. Miren, esta es la diferencia, por lo menos en cantidad de hilos que tiene cada procesador o cada tarjeta gráfica. Vemos una enorme diferencia, ¿verdad? Entonces, también, Kenneth, por favor, si me podrías pasar ahí tu correo por el chat ya para culminar. Les voy a estar dando un código de gift card para que puedan andar un mes por aquí. Realmente se los recomiendo mucho y no es necesario que lo activen inmediatamente. Si quieren esperar a terminar la U y usar ese mes en vacaciones, estaría mucho mejor, le ponen más atención, ¿verdad? Porque realmente se los recomiendo mucho. A mí me ha ayudado mucho. Realmente fue lo que determinó el que yo pudiera tener el trabajo que he tenido. Actualmente no estoy trabajando como tal, estoy de trabajo de freelance porque ya no me da tiempo por la U, ya voy a terminar, este es mi último semestre. Ya estoy incluso enviando mi currículum a un par de empresas, pagan bastante bien, es un trabajo bastante bonito, a mi parecer es de los mejores, entonces a mi parecer vale mucho la pena, ¿verdad? Incluso quienes no se lo ganaron, visiten la página, tienen muchas instrucciones, tienen muchas clases, cursos para usar Linux, no necesariamente específico de seguridad informática, sino para usar Linux, conceptos de redes, que lo van a ver más adelante en redes, en sistemas operativos, en ese tipo de cursos lo van a utilizar mucho, ¿verdad? Entonces, ya para terminar oficialmente, no sé si alguien tiene alguna otra duda y ya con eso estaríamos por hoy, compañeros. Ya solo estoy copiando los correos de los 2 ganadores y ya en unos 2 o 3 días les va a estar llegando su código de ganado, ¿verdad?
Entonces, si nadie más tiene dudas, pues eso sería todo, compañeros. El día de hoy más tarde le va a estar que le dé un poquito más de formato al código eh, para que el auxiliar se los pueda compartir, ¿verdad? Se los estaré haciendo llegar más noche para que puedan echarle un ojo más a detalle a la implementación eh, y que realmente entiendan más a profundidad de cómo funciona este código, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención. Estaríamos ahí, compañeros. Muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias, Brian, por haberte tomado el tiempo y haber aceptado estar acá. Y pues por compartirnos también un poco de tu conocimiento, que sé que va a ser de mucha ayuda para los compañeros y también para mí, ¿no? Que aprendí cositas nuevas y también para refrescar la memoria. Y pues nada, un gusto haberte tenido por acá. sí, a ustedes igual, muchas gracias siempre por la invitación. Siempre que quieran, aquí estamos. Muchas gracias y feliz tarde, compañeros. Feliz tarde. Solo para los compañeros de estructuras antes de que se empiecen a salir. Si podrían llenar el siguiente form, por favor. Y pues ya con eso ya no se podrían retirar.